Bien, vamos a empezar acerca con lo que es sistemas electrónicos digitales, la introducción a sistemas electrónicos digitales, ¿no es cierto? Todo comienza con un diseño digital. Ah, el diseño digital es el diseño de circuitos electrónicos digitales. Eh, Estos circuitos electrónicos digitales es la base, eh, es el principio para la creación de todo sistema digital. Todo a nuestro alrededor hoy en día es sistemas digitales. Por ejemplo, las computadoras son sistemas digitales. Las calculadoras que nosotros tenemos son sistemas digitales. Los relojes son sistemas digitales. Los celulares son sistemas digitales. Todo es sistemas digitales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender en ese curso? Es la base de cómo se inicia todo sistema digital, ¿no es cierto? Porque nosotros hasta ahora, por ejemplo, hemos utilizado el Arduino. Pero ustedes un Arduino lo cogen, ¿no es cierto? Y comienzan a ver que hay chips adentro, ¿no es cierto? Ya hay circuitos integrados que están montados en una placa, ¿no es cierto? Comienzan a ver que hay, por ahí hay un condensador, ustedes ya ven la placa, pero nosotros vamos a ver cómo inicia el circuito digital desde cero, ¿ya? Entonces, el diseño digital, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, el diseño digital no tiene nada que ver con programación, sino con hardware, con circuitos digitales. Comienza con circuitos digitales. Entonces, algo que nos vamos a olvidar un poquito durante, por lo menos, bueno, casi todo el semestre es a programar. No vamos a programar en esta clase, más bien vamos a comenzar con un circuito digital. Ustedes se van a dar cuenta cómo el circuito digital puede comenzar a ser programable si ustedes lo ubican de diferentes maneras. Entonces, el diseño digital, ¿no es cierto?, empieza con un circuito electrónico digital. El hardware digital son componentes, lo que les decía, son puertas lógicas o compuertas lógicas. Todo eh, todo circuito o todo diseño digital comienza con compuertas lógicas, ¿ya? Por ejemplo, la primera computadora, perdón, las computadoras se caracterizan por tener la capacidad de procesamiento de datos, ¿no es cierto? Una cantidad bárbara para procesar datos. Entonces se considera que una computadora es más eficiente, ¿no es cierto? O es mejor porque tiene más capacidad para procesar datos. Por ejemplo, la primera computadora, ¿no es cierto? Fue desarrollada por el ingeniero Konrad Zuse, un alemán, ¿no es cierto? Fabricó la Z1 en 1933. Aquí pueden ver la foto, ¿no es cierto? Esta computadora era simplemente una calculadora gigante. Que por cierto, si ustedes, por ejemplo, se preguntan qué eran estas, esto está en un museo, ¿no? Esto está en un museo, pero si ustedes se preguntan estos módulos de aquí, ¿qué son estos módulos de aquí? Lo que realmente son esos módulos es lo que ahora nosotros conocemos como diodos, ¿no es cierto? La misma, la misma función que hacía un diodo, lo hacía estos módulos de aquí, ¿no es cierto? Que en un inicio se llamaban tubos catódicos, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es tubos catódicos? ¿Alguien tiene idea de qué es tubos catódicos? ¿No? Un tubo catódico, ¿sí? ¿Alguien? Un tubo catódico, ustedes han visto las lámparas, las lámparas, los tubos de lámparas fluorescentes. ¿Se han visto? Las lámparas blancas, esos tubos larguísimos. Sí, profe. ¿Han roto uno de esos tubos? Sí, eso va a salir con un polvito. Eso sale como un polvito, ¿no es cierto? Eso es un tubo catódico. ¿Saben por qué se ilumina esa lámpara? Esa lámpara se ilumina, ¿no es cierto? Porque los electrones comienzan a circular desde un punto hacia el otro punto. Comienzan a circular los electrones. Ustedes saben que el paso de electrones es, ¿qué es el flujo de electrones? ¿Voltaje o corriente? Corriente. Corriente. Corriente, ¿no es cierto? Entonces,
prácticamente hay corriente que circula por medio del tubo. Entonces, qué es lo que se experimentó? ¿Qué es lo que se descubrió? Es que cuando se llenaba de gas, ¿no es cierto? Y los electrones comenzaban a pasar, la reacción química que tenía el paso del electrón frente al gas era una luz diferente. Entonces, por ejemplo, se llenaba de neón, ¿no es cierto? El tubo se llenaba de neón y el electrón producía una luz roja. Se llenaba de otro gas, producía una luz morada. Entonces, de acuerdo al gas, comenzaba a emitir una luz diferente, hasta que por ahí sacaron el fluorescente, que es llenarlo de un polvo, ¿no es cierto?, con gas. Entonces, al paso del electrón, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el paso del electrón es iluminarse de color blanca. Entonces, esos eran los tubos catódicos antes. ¿Por qué? Porque tenían un ánodo y un cátodo. El tubo catódico, entonces, esos tubos catódicos es lo que se ve aquí. Que por cierto, ¿cuál es la base de todo sistema electrónico? ¿Alguien sabe la base de todo sistema electrónico? ¿Cuál es el componente base de todo sistema electrónico? Sea digital, analógico. ¿No es el oro? No. Digámoslo así, no digamos el componente electrónico base de todo sistema, ¿cuál es? La tarjeta madre. No. Más pequeño todavía. El componente electrónico el componente electrónico de todo sistema, sea digital, analógico, de todo sistema es el diodo. El tubo catódico eran tubos grandes, ¿no es cierto? Donde se comportaban como diodos. Cuando se descubrió el diodo con los semiconductores, con los cristales, y se hicieron más pequeños, se comenzó a construir desde el diodo, se comenzó a construir los transistores. Ustedes no sé si ya han visto tiristores y todo lo que tiene que ver con la rama de la electrónica se comenzó a construir a partir del diodo. El diodo también es la base de la construcción de las compuertas lógicas. Entonces, por eso se considera que el diodo es el componente electrónico más básico, el diodo, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo a esto, esta es la Z1, ¿no es cierto? Eh, Literalmente era compuertas lógicas construidas a partir de diodos que se comportaban como una calculadora matemática y que, por ejemplo, podía sumar 1 más 1, 2 más 2, números de pocas cifras, ¿no? Entonces, poco procesamiento de datos. Hoy en día nosotros tenemos la computadora digital. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes pueden encontrar hoy en día celulares que son más potentes que las computadoras. ¿Sí les ha pasado? Que encuentran celulares de 8 de RAM y cuando ustedes tienen una computadora de 4 de RAM. Entonces, hoy en día la tecnología, el mundo digital ha desarrollado muchísimo, se ha desarrollado muchísimo, que en poco se puede hacer muchísimo, ¿no es cierto? Una de las cosas de las computadoras digitales y todo lo que procesa datos es la flexibilidad. Las computadoras se pueden direccionar, ¿no es cierto?, a la necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, la mayoría de computadoras que nosotros compramos son computadoras que son direccionadas para el uso académico, para el uso comercial, ¿no es cierto? Pero hay computadoras dedicadas al avance científico, hay computadoras dedicadas para, por ejemplo, los cajeros, ¿no es cierto? Que normalmente se le llaman terminales tontas, porque no tienen otra cosa que recibir datos, ¿no es cierto? Y arrojar y responder. Pero, porque son computadoras dedicadas. Entonces, la flexibilidad para la aplicación de las computadoras hoy en día es muy importante. O sea, es lo que ha llevado prácticamente a que avancemos muy rápido. A que hoy en día, por ejemplo, aquí no se ve, pero por ejemplo, en Quito ya se está viendo que la red de semáforos, ¿no es cierto?, se automatice
o sí, se automatice de tal manera que cuando haya una emergencia, cuando pase una ambulancia, los semáforos, ¡pum!, cambien, ¿no es cierto? Es una computadora. Tiene la flexibilidad de adaptarse a a las diferentes necesidades que tenga el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, la computadora es el sistema digital el ejemplo de un sistema digital más avanzado que hoy en día tenemos. Nos volveríamos locos si viéramos las computadoras que maneja, por ejemplo, Google. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Google, Facebook, em, deben tener servidores que deben ser edificios completos, ¿no? Computadoras del tamaño de un edificio completo, que ni siquiera aquí en La Guagrio tendríamos ese edificio, el número de pisos de ese edificio, tal vez de 10 pisos, cosas así, una cosa bárbara, y que capaz que el consumo eléctrico, el consumo de energía eléctrica de un edificio de esos representa media ciudad de La Guagrio. Entonces, imagínense lo que es una computadora digital, o sea, de lo que partimos de algo tan pequeño, ¿no es cierto?, a tener toda la información de la humanidad en edificios completamente grandes, ¿no es cierto? Porque uno dice, lo guardo en la nube, guardo mis fotos en la nube, pero ¿a dónde se va eso? Se va a un servidor, ¿no es cierto?, que son edificios enteros dedicados. Y Google, Facebook, las redes sociales tienen edificios completos solamente de computadoras, solamente para sus servidores. Entonces, la computadora es el sistema digital más avanzado y el mejor ejemplo de sistema digital que hoy en día tenemos. Ahora sí, tenemos un lenguaje de comunicación con sistemas digitales y no es un lenguaje de programación. El lenguaje de comunicación de un sistema digital son señales discretas, ¿no es cierto? A estas señales también le conocemos señales digitales. Ahora yo quiero que ustedes piensen qué significa señales discretas, ¿no es cierto? Porque si discretas va a ser un sinónimo, ¿no es cierto? O va a ser la representación, la definición de digitales, ¿no es cierto? Porque hasta hoy en día, por ejemplo, señor David Lima, ¿qué usted entiende cuando se dice digital? Lo, este, Es muy digital difícil. Sí, digital. es, Ya, le voy a interrumpir. Es muy difícil definir qué es digital, ¿no es cierto? Porque nosotros nos hemos acostumbrado al término. Es un celular digital. Es un sistema digital. Eso, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, algo que define a digitales o a señales digitales, ¿no es cierto? Es discretas. Y vamos a ver qué es discreto. Entonces, aquí, quiero abrir esta diapositiva. Y aquí vamos a ver lo que es señales, ¿ya? Nosotros tenemos varios tipos de señales, ¿no es cierto? Varios tipos de señales. Entonces, dentro de las señales que nosotros tenemos, por ejemplo, esta señal cuadrada. ¿Si están viendo? La señal, voy a poner el puntero. Tenemos esta señal cuadrada, tenemos esta señal diente de sierra, este pulso cuadrado y esta señal sinusoidal, ¿ya? Yo quiero decirles, aquí hay dos señales que son discretas, ¿no es cierto? Dos señales que son discretas. ¿Cuáles serán esas señales discretas? podría ser el pulso cuadrado, Ya, muy uno, bien. ¿Listo? y señal cuadrada, Muy bien. ¿Por qué son señales discretas estas dos señales de aquí? porque se comporta con los componentes, así con la tabla de verdad. Ya, Y igual que la otra, y la otra señal es senoidal, eso se comporta con electricidad, que tiene una variación, ya. igualmente la de sierra. Muy bien. A ver, yo quiero hacerles ver una cosa. Primero,
Eh, vamos a ver. Ya, primero que todo, ¿no es cierto? Una señal, la definición de señal, ¿no es cierto? Es, em, es la forma en la que se comporta, la señal es la forma en la que se comporta el voltaje o la corriente. Hablamos de señal eléctrica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de señales eléctricas en la carrera, es decir, el voltaje o la corriente tienen una forma de comportarse. ¿Ya? El voltaje o la corriente tienen una forma de comportarse. Entonces, por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos esta señal cuadrada, quiere decir que el voltaje, vamos a hablar ahorita solo del voltaje, el voltaje se va a comportar así, ¿no es cierto? Es decir, un tiempo va a estar aquí, luego baja y va a estar acá, así, y se va a comportar como esta señal cuadrada. O el voltaje se va a comportar como esta señal sinusoidal, así, ¿no es cierto? Variando en una manera eh, proporcional, ¿no es cierto? Así. O así, ¿no es cierto? Un tiempo arriba, otro tiempo en cero, un tiempo con una magnitud dada, y otro tiempo en cero. O en diente de sierra, que va creciendo con una pendiente, luego baja y otra vez comienza a crecer, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje o la corriente se van a comportar así. A esa forma, ¿no es cierto? A la forma que toma el voltaje o la corriente, nosotros le vamos a llamar señal eléctrica. Ahora, Kevin acertó cuando dijo que la señal cuadrada y el pulso cuadrado son señales discretas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántos valores posibles puede tomar aquí el voltaje? ¿Cuántos posibles valores puede tomar el voltaje? 1. Dos, ¿no? Aquí dos, miren. Puede valer A o puede valer menos A. Solo dos posibles valores, ¿no es cierto? Entonces, como solo puede valer dos posibles valores, ¿no es cierto? A esto nosotros, bueno, acá va a venir otra vez en cero. A esto nosotros le vamos a llamar discreto, porque son dos valores conocidos. Entonces, ¿qué pasa en señales discretas? Si yo digo, el voltaje no vale A, ¿cuánto vale? Menos A. Vale 5. Menos A. Exactamente, menos A. El voltaje no vale A, vale menos A. ¿No es cierto? Son dos posibles valores conocidos. Por ejemplo, acá en ese pulso cuadrado, los valores son A y son 0. Si yo les digo, bueno, son 0, aquí no, ya. Si yo les digo, el voltaje no vale 0, ¿cuánto vale el voltaje? Vale A. Vale A. Ah, sí. Vale A, ¿no es cierto? Entonces, son dos posibles valores. Y si yo le digo, en este pulso cuadrado, el voltaje no vale A, ¿cuánto vale? 0. Cero. ¿No es cierto? Entonces, si se dan cuenta, son señales discretas porque tienen solo dos posibles valores. Entonces, si es que no vale uno, vale el otro, ¿no es cierto? Y se acabó. Entonces, son señales discretas. En cambio, ¿qué pasa con esta señal sinusoidal? Esta señal sinusoidal, ¿no es cierto? Miren, yo tengo aquí, por ejemplo, aquí tiene un punto. Si yo me muevo un poquito, ¿no es cierto? En el tiempo, miren, ya tiene otro valor, ¿no es cierto? Miren cómo va teniendo diferentes valores. Por ejemplo, digamos que aquí es un segundo, ¿no es cierto? Aquí son 5 segundos. Miren, si yo me muevo un poco más acá, ¿no es cierto? Miren, ya tiene otro valor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta señal, ¿no es cierto? Que se llama señal, ¿cómo se llama esta señal? Estas son Sinusoidal. sinusoidal, muy bien. Estas son señales discretas, ¿no es cierto? Estas son señales sinusoidales, pero son señales, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Ya, analógicas. Esas son señales analógicas. ¿No es cierto? Señales discretas y señales analógicas. ¿Cuál es la diferencia? Las señales discretas solo tienen dos posibles valores. Las señales analógicas tienen
infinito número de valores, ¿no es cierto? Porque si yo me muevo, por ejemplo, por aquí, el valor que tengo para esto es otro. ¿Sí me entienden? Entonces, infinito número de valores, ¿ya? Diferentes. En cambio, acá ya tengo dos valores conocidos, ¿no es cierto? Acá puede valer A o puede valer menos A, ¿no es cierto? En cambio, aquí, en estas señales analógicas, los valores que puede valer es infinito, ¿ya? Infinito. Acá también son señales discretas, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede valer A o puede valer 0, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una señal discreta, ¿no es cierto? Que son estas dos, y una señal analógica, que es esta de aquí, la señal sinusoidal, que puede tener infinito número de valores en el tiempo. Ahora, esta diente de sierra, ¿no es cierto? Esta diente de sierra también es una señal analógica. ¿Por qué? Porque también tiene infinito número de valores. Miren, si yo me pongo aquí, yo me pongo aquí, yo me pongo aquí, ¿no es cierto? Tiene infinito número de valores. Incluso si yo me pongo aquí, también tiene infinito número de valores. Entonces también es una señal, también es una señal analógica. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, profe, sí está claro. Excelente. Ahora solo para completar esto, por ejemplo, se le conoce a esta señal sinusoidal como una señal alterna, ¿no es cierto? ¿Por qué es una señal alterna esta señal sinusoidal? Porque tiene ciclos positivos, como por ejemplo, este ciclo es un ciclo positivo y este ciclo es un ciclo negativo. Entonces va alternando entre ciclos positivos, ciclos positivos y ciclos negativos. Por eso es una señal alterna, ¿no es cierto? Ahora, esta es una señal analógica alterna, ¿no es cierto? Porque tiene ciclos positivos y ciclos negativos. Ahora, esta es una señal discreta también alterna, porque miren, tienen ciclos positivos, ciclos negativos. Ciclos positivos y va a tener acá un ciclo negativo, ¿no es cierto? Ahora, esta no es una señal alterna. Bueno, esta de aquí sí es alterna, ¿no? Porque miren, aquí está ciclo negativo, positivo, acá va a ser negativo y acá va a ser positivo otra vez. Pero esa no es una señal alterna, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque solo tengo ciclos positivos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando se dice alterna. Ciclos positivos, ciclos negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. Entonces, aquí yo no tengo ciclos negativos, por lo tanto, no está alternando. Si se dan cuenta, no está alternando. Ahora, ¿cuándo es una señal directa? ¿Cuándo es DC? Cuando no varía en el tiempo. Cuando no hay variaciones. Exactamente, cuando se ve algo así, ¿no? Se ve así, no hay variaciones. Y digamos que esto vale 5 voltios. Entonces, estos 5 voltios se mantienen todo el tiempo. Es una señal DC, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿No? No, profe. Muy bien. Si alguien tiene una pregunta, me avisa. Bien, entonces, estas señales discretas, ¿no es cierto? Esta de aquí y esta señal discreta de acá son las señales que vamos a utilizar o que se va a utilizar para comunicarse en los sistemas digitales. Entonces, como estas señales discretas, ¿no es cierto?, son las que vamos a utilizar, por ahí ya lo dijo Kevin, ¿no es cierto?, estas señales se convierten en señales digitales. ¿Por qué señales digitales? Porque estas nos permiten o son el lenguaje de comunicación con sistemas digitales. ¿Ya? Por eso se llaman señales digitales, porque nos permiten comunicarnos con los sistemas digitales, pero en realidad son señales discretas. Bien, volvamos a la otra diapositiva. Entonces, ya conocemos cuál es lo digital versus lo analógico. Vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, lo analógico, esto lo vamos a ver muy rápido, ¿no es cierto? Yo puedo tener una señal analógica así, ¿no es cierto? Si ven que no tiene ningún patrón, y puedo tener una señal analógica así, que es una señal sinusoidal,
¿no es cierto? Miren, esta señal de acá, ¿no es cierto? Normalmente así se puede ver, por ejemplo, la voz humana. Cuando se graba la voz, se alza mucho la voz, se ve así, ¿no es cierto? Se baja mucho, ¿no es cierto? Se ve así. Entonces se puede ver así, ¿no es cierto? La voz mientras fluctúa, ¿no es cierto? Se puede ver así, sin ningún patrón. Igual el video es una señal analógica, ¿no es cierto? La luz es una señal analógica. Todo en nuestro medio estamos llenos de señales, no eléctricas, pero analógicas, ¿ya? Entonces, si por ejemplo nosotros capturamos la voz con un micrófono, ¿no es cierto? La vamos a ver así, fluctuante. Si nosotros capturamos la luz con una cámara, la vamos a ver fluctuante. Si nosotros capturamos, por ejemplo, bueno, las ondas de luz, capturamos, El ¿qué más? sonido puede ser. El video, ¿qué cosa? El sonido. El sonido se va a ver así, ¿no es cierto? Así. Ahora, esto, en cambio, es la manera en que llega la energía a nuestras casas. Es una señal sinusoidal. Así llega la energía a nuestras casas, ¿no es cierto? Esto ya tiene una forma determinada. ¿Para qué esto nos sirve? Si, por ejemplo, si no mandáramos así, como esta señal sinusoidal, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Si no mandamos así, lo que pasaría es que eh, todos nuestros electrodomésticos y todo lo que funciona con corriente alterna, ¿no es cierto?, se terminaría dañando. Porque esto ya primero tiene una amplitud, tiene una frecuencia determinada a lo que va a funcionar los electrodomésticos, ¿ya? Sin embargo, las dos son señales analógicas. Ahora, por ejemplo, las señales analógicas, ¿dónde se utilizan? Se utilizan para transmisión de voz, video, radio, frecuencia, ¿no es cierto? Todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hay a nuestro alrededor son señales analógicas, ¿ya? Pero estas señales analógicas, cuando se transmite datos, no es confiable y pueden recibir ruidos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si se transmite voz, ¿no es cierto?, a través de un cable, el cable va a tener ruido si se va a añadir ruido, ¿no es cierto? En cambio, estas son las señales digitales, ¿no es cierto? Sí, así se ven las señales digitales. Bueno, aquí lo he rayado, mil disculpas, ¿no es cierto? Con un nivel en alto y un nivel en bajo, un nivel en alto, un nivel en bajo. También tenemos señales digitales, ¿no es cierto?, con 3 niveles, ¿no es cierto? Miren, un alto, un medio y un bajo, ¿no es cierto? Entonces también hay señales así, ¿no es cierto? Un alto, un medio y un bajo, ¿no es cierto? Y estas señales digitales se transforman en ceros y unos, ¿no es cierto? Por ejemplo, arriba es un 1 y abajo es un 0. Estas señales digitales, ¿no es cierto?, se utilizan para transmisión de datos. ¿Qué quiere decir eso? Todas las señales analógicas se pueden convertir en señales digitales y se pueden transmitir. ¿Para qué nos sirven esto? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una señal analógica. Digamos que este es el sonido analógico, ¿no es cierto? Lo digitalizamos. Digitalizado se va a ver así. Lo transmitimos, ¿no es cierto? Una vez que se transmite, ¿no es cierto? Cuando llega a nosotros, se vuelve a reconstruir la señal analógica y se reproduce así. Es lo que pasa, por ejemplo, con los audios de WhatsApp. Los audios de WhatsApp se transmiten así. Usted lo graba en el celular, ¿no es cierto? El celular lo tiene así. El celular lo codifica, ¿no es cierto? Y lo hace una señal digital y lo que envía el celular son ceros y unos. Pum, ceros y unos, ceros y unos. Cuando llega al otro celular, se llena de ceros y unos, ¿no es cierto? Y el otro celular lo vuelve a hacer una señal, un sonido analógico, un sonido de WhatsApp, ¿ya? Así es como se ve. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que cuando nosotros se transmita señales analógicas, como por ejemplo el sonido, el video, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es mayor capacidad de transmitir, es más confiable, se corrigen errores, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se veían los partidos de fútbol de antes, ¿no es cierto? Cuando se cogía con la antenita, no sé si ustedes llegaron a ese punto, se cogía con la antenita, ¿no es cierto? Y se llegaba directo al televisor.
A veces es decir, mueve la antena para que se vea mejor, ¿no es cierto? Esa es una señal analógica. Y el video salía con puro ruido, ¿no es cierto? Salía con puro ruido, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué es lo que la mayoría de ustedes tiene? DirecTV, ¿no es cierto? Entonces pone la antena de DirecTV, el DirecTV baja un cablecito al decodificador, pum, ponen la televisión y de repente sale nítido, ¿no es cierto? Incluso algunos de ustedes han de tener en HD. Y ven el partido en HD, hasta las espinillas de los jugadores lo ven, cuando escupen los jugadores se dan cuenta, ¿no es cierto? Todo lo ven. Incluso se han dado cuenta que ahora los jugadores hablan así, con la mano en la boca. ¿Por qué? Porque los labios lo pueden hasta leer, ¿no es cierto? Entonces, cuando están ahí cruzando palabras, pues, entonces les decía que eh, todo, ¿no es cierto? Todo hoy en día ya se ha convertido en digital. La transmisión es digital. Por ejemplo, de la antena, ¿no es cierto? La antena capta una señal analógica, pero la convierte en digital antes de pasarla ¿cómo es? A la televisión. ¿Por qué? Porque cuando hace ese proceso puede corregir errores. El decodificador es un sistema digital que corrige errores, ¿no es cierto? Y ahora sí lo presenta en HD, ¿no es cierto? En una señal HD. Bien, ¿está claro acerca de lo que es señales analógicas y digitales o señales analógicas y discretas? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, Ujú. en la otra foto que estaba del otro día positiva, estaba de lo que usted nos está explicando que hay señales digitales altas, medianas y bajas. Ajá. Y en la discreta solo hay el 1 y el 0. ¿Cómo sabemos qué variación tiene la mediana o Ya. las altas? Ya, por ejemplo, se les da un código y eso es codificación digital. Se les da un código, por ejemplo, este puede valer, déjenme ponerle ya. Eso es codificación digital, ¿no es cierto? Eso puede valer tranquilamente un 1, 1, este medio puede valer un 1, 0 y este bajo puede valer 0, 0. Se les da así códigos así, ¿no? Y esto es codificación digital. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Entonces, igual sigue siendo digital, igual sigue siendo discreta porque tengo tres posibles valores que van a tomar. Incluso acá, miren, la forma en la que aquí, ¿no? Y aquí es un poquito más complejo. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene 1, 2, 3, 4, más o menos 5 niveles, ¿no? Entonces, se puede comenzar con 1, 1, 1, 0, ¿no es cierto? 0, 1, ¿no es cierto? Y así, se les va dando un código a cada nivel. Entonces, cuando se envía el tren de datos, por ejemplo, digamos que vamos a transmitir, eso no es parte de la, pero digamos que vamos a transmitir estos niveles de aquí, ¿no es cierto? Entonces se comienza desde aquí, entonces comienza con 0, 1, de ahí viene este nivel de acá que es 1, 0, y lo envía así como un tren de datos, se llama eso, ¿no? Y arriba es 1, 1, y otra vez se repite 1, 1, ¿no es cierto? Y acá otra vez viene 1, 0, este nivel de aquí, ¿no es cierto? ¿Se 1, le, se le envía en código binario? lo envía en código binario, en trenes de datos de códigos binarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el otro receptor? Dice, esto está fácil. El receptor dice así, esto está fácil. Para decodificar esto es facilito. Lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, vamos cogiendo primero estos dos, A1, 0, es este nivel de aquí. Pum, lo dibuja. Perdón, 0, 1 es ese nivel de ahí. 1, 0, A1, 0 es este nivel de aquí. Pum, lo dibuja. 1, 1, A1, 1 es este nivel de aquí, ¿no es cierto? Entonces ya dibujo este de acá, ¿no es cierto? A1, 1 otra vez. 1, 1 otra vez es este nivel de aquí. Entonces, pum, lo dibujó. 1, 0, 1, 0 es este nivel de aquí. Entonces lo va dibujando así.
lo va interpretando así. Eso es codificación digital. En eso no nos vamos a meter porque es otro tema y igual tiene su complejidad. Pero así es como se maneja. Entonces, sigue siendo trenes de datos, ¿no? Digitales. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Esto, por cierto, se llama DAC, ¿no es cierto? ¿Sí me escuchan? DAC es digital, análogo, conversor, ¿no es cierto? Un conversor digital análogo, ¿no es cierto? Conversor digital análogo. También tenemos esto de acá, ¿no es cierto? En cambio es un análogo digital conversor, ¿ya? Entonces este es un conversor digital análogo y este es un conversor análogo digital. Entonces, esa es la manera en la que se convierte señales desde un punto a otro punto. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Profe, disculpe, ¿qué significaba ADC? ADC es, está en inglés, ¿no? Es Analog Digital Conversion. Entonces es un conversor digital análogo. Perdón, análogo digital. Conversor análogo digital. Y DAC, en cambio, significa Digital Analog Conversion. Es lo contrario, ¿no? Es un conversor digital análogo. Ya, gracias. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien. Vamos a entrar a sistemas de numeración. Entonces vamos a entrar en sistemas de numeración. Bien. De numeración. Entonces vamos a ver, dentro de sistemas de numeración nosotros tenemos 4 sistemas que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? El primer sistema que nosotros vamos a ver es el sistema decimal. El sistema decimal. ¿Ya? Este sistema decimal también se conoce como sistema de base 10. Sistema base 10, ¿no es cierto? Y se conoce como sistema decimal porque está lleno o está completo de 10 símbolos, ¿no es cierto? 10 símbolos, los cuales están contenidos del 0 al 9, ¿no es cierto? Del 0 al 9 hay 10 símbolos. El segundo sistema que nosotros vamos a ver es el sistema octal. Octal, este es un sistema de base 8. Está compuesto de 8 símbolos. 8 símbolos. Y estos símbolos son los símbolos del 0 al 7, ¿ya? El tercer sistema es un sistema un sistema binario, perdón, de base 2. Binario de base 2. Este sistema está compuesto de 2 símbolos, ¿no es cierto? Y son los símbolos 0 y 1.
0 y 1. Cero y 1. Y el cuarto es el sistema hexadecimal. Hexadecimal. Este sistema es un sistema de base 16. Está compuesto por 16 símbolos. ¿No es cierto? Son los símbolos del 0 hasta el 15. ¿Ya? 0 hasta el 15. Bien, ahora vamos a explicar por qué cada uno de estos sistemas, ¿ya? Por ejemplo, el sistema de base decimal es el sistema, ¿no es cierto? A ver, primero que todo, nosotros podemos tener más sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos tener el sistema de base 3, ¿no es cierto? Y va a ser, por ejemplo, 3 símbolos. 3 símbolos, ¿no es cierto? Que va a ser del 0 al 2. Es decir, va a ser 0, 0, 1, 2. 3 símbolos, ¿no es cierto? Es el sistema de base 3. Y así podemos tener el sistema de base 4, el sistema de base 5, el sistema de base 6, el sistema de base 7. Y así tenemos. Pero por qué vamos a estudiar esos 4 sistemas de aquí? Por ejemplo, vamos a ver. El sistema, vamos a ver, un color azul. Este sistema de aquí, ¿no es cierto? Este sistema de aquí se utiliza para comunicación, ¿no es cierto? Comunicación, vamos a decir así, humano-máquina. Comunicación humano-máquina. Entonces, ¿por qué comunicación humano-máquina? Porque, por ejemplo, todos los cálculos o todo lo que el ser humano hace, lo hace en base decimal. Si ustedes se dan cuenta, ustedes suman en base decimal, hacen matemáticas, estudian, hacemos comercio en base decimal. Todo lo que nosotros hacemos, el ser humano lo hace en base decimal, ¿no es cierto? Entonces, los sistemas digitales van a tener que tener la base decimal para comunicarse con el ser humano, es decir, para presentar los resultados con el ser humano. Ahora, ¿por qué el sistema binario? El sistema binario, en cambio, es el lenguaje de comunicación de los sistemas digitales. El lenguaje de comunicación de los sistemas digitales. Entonces, todos los sistemas digitales van a trabajar o se van a comunicar o se van a diseñar en sistemas binarios, ¿no es cierto? Ahora, dentro de los sistemas digitales, ¿por qué el sistema octal? Porque toda la operación matemática, los sistemas digitales lo hacen en sistema octal, operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas las hacen en sistema octal. Y el sistema hexadecimal, en cambio, todo lo que es lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si yo escribo cómo lo lee o cómo lo interpreta un sistema binario a través de el sistema hexadecimal, algo que ustedes ya conocen que es el código ASCII, ¿no es cierto? El código ASCII, ¿no es cierto? Es el código, ¿no es cierto? Que tiene todas las letras, ¿no es cierto? De todo el abecedario, tiene todos los símbolos, letras en mayúscula, en minúscula, con tilde, ¿no es cierto? Todo lo tiene en código ASCII, en sistema hexadecimal. Entonces, por eso esos 4 sistemas son los que nosotros vamos a utilizar. Los 4 sistemas son los que nosotros vamos a utilizar. Sistema decimal, octal, binario y hexadecimal. No vamos a ver otros sistemas más, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez?
Ahora, No, Inge. ¿no? Ahora, ¿quién me dice, por ejemplo, los símbolos que vienen en el sistema decimal son del 0 al 9, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no es cierto? Los del sistema octal son del 0 al 7, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sistema binario, 0 y 1. Y sistema hexadecimal, ¿quién me dice cuáles son los símbolos del sistema hexadecimal? Del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, ayúdenme ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué más? Letras A, A, B, B, C. C, D, E y F. Muy bien. Ahí tengo los 16 símbolos, ¿no es cierto? Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No es cierto? El A es 10, 11, 12, 13, A, B, C, D, E. Perdón, E y F. Ahí sí. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no es cierto? Del 0 al 15, como está aquí, 16 símbolos, ¿ya? Por eso se llama hexadecimal. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. ¿No?